participar en este día, Señor. Aquellos que no, Señor, también te pido que tú les bendigas, Padre, en este día, Señor. Para que tú abras las ventanas del cielo, Padre, y derrames bendición, Padre, sobre cada vida, Señor. En cada familia, Señor. Y Padre, primeramente, Señor, te pedimos, Padre, por esta ofrenda, que tú la multipliques, Señor, para tu obra, Señor. Te damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar un canto, hermanos, y mientras cantamos, los niños de 8 años para abajo pueden salir en este momento. All kids 8 and under can go out to your class at this moment. Amen. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Amén, aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Si pueden abrir sus Biblias conmigo en esta mañana. If you can open up your Bibles this morning with me to the book of Mark, chapter 4, el libro de Marcos, capítulo 4. Okay, the book of Mark, chapter 4, El libro de Marcos, capítulo 4. verse 35 through 40. Vamos a estar leyendo los versículos 35 hasta el 41. And you might find this interesting. This is something my wife shared with you this morning. Y esto puede ser algo interesante para ustedes, es algo que mi esposa estuvo diciendo en la mañana. As she prepared her lesson, Mientras ella preparaba su lección she was in one room and I was in another room going over my lesson. y ella estaba en un cuarto y yo estaba en otro cuarto de la casa acomodando la lección And I heard a printer going. y escuché la impresora de repente. You know, thank God for technology today. You can be in a room and then a printer can be somewhere else and then the printer goes off and it prints everything, right? Gracias a Dios por la tecnología. Hoy en día ya no tienes que tener la impresora conectada en una computadora. Puede estar la computadora en un cuarto y usted en otra parte y de todos modos puede imprimir. And she comes over and she tells me, read what I'm going to share tomorrow. Y ella vino conmigo y me dijo, mira, lee lo que mañana voy a estar enseñando. And as I read it, Y mientras lo leía, I thought to myself, you know, wow. me empecé a decir a mí mismo, wow. You know, we weren't even talking about what we were going to share. Y nosotros no estábamos no habíamos hablado de lo que íbamos a nosotros a enseñar. And here the Lord is confirming, you know, what the Lord had put in my heart to share with you this morning. Y aquí que Dios empezó a acomodar las cosas para lo que ahora vamos a estar estudiando. So let us read the word. Así que vamos a leer la palabra de Dios. And it says, in that day when evening came, he said to his disciples, let us go to the other side. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otra barca. 37. And a fierce squall or wind came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? So he got up and rebuked the wind and said to the waves, quiet, be still. Then the wind died down, and it was completely calm. Y les dijo, les dice, ¿por qué estáis? Dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? So they were terrified and asked each other, who is this that even the wind and the waves obey him? Amén. Let us pray. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por el privilegio, Señor, que tú nos das, Señor, en este día, Padre, de estar en este lugar, Señor. Por el privilegio, Padre, que nos das, Señor, de compartir de tu palabra, Señor, en este día. Yo te pido, Señor, que tú, Padre, abras nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, que caiga, Señor, tu palabra en tierra fértil, Padre, para que sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Te doy gracias
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated. This morning I want to speak to you En esta mañana quiero hablarle about peace in the midst of a storm. sobre la paz en medio de la tormenta. And like I said, when I was getting ready yesterday and going over this lesson, Como le estaba diciendo ayer mientras que yo me estaba preparando para esta lección, it was, many times, you ask yourself muchas veces nos preguntamos, and you say, Lord, let me know if this is something that you want me to share, and that is not just me. y le decimos, Señor, enséñame que eso es algo que viene de parte de ti y no mi propia carne. And the Lord always confirms. Y Dios siempre confirma. And one of the things that I have always said, Y una de las cosas que siempre yo he dicho, that I tend to speak yo a veces me apuro o hablo I speak from experience. hablo sobre experiencia. I like to share what God has done in my life Y me gusta hablar sobre lo que Dios ha hecho en mi vida and compare it to what the Word says. y compararlo con lo que la palabra de Dios dice. Because many times we go through struggles and tribulations. Porque muchas veces vamos a través de los problemas y tribulaciones. And like my wife was saying this morning, Y como mi esposa decía, it seems that many times we run away from God instead of running to God. y muchas veces pareciera que corremos de Dios antes de con Dios. But I like and I love this situation here. Y leo esta parte y amo lo que dice. Prior to this passage, Antes de que este pasaje se escribiese, we see that Jesus was teaching parables to his disciples encontramos a Jesús hablándole al pueblo en parábolas about the kingdom of God. sobre el reino de los cielos. Probably for the sake and the privacy of relaxation, Tal vez para que realizaran ellos, Jesus proposed a trip across the Sea of Galilee. Jesús propuso un viaje a través del río o del mar de Galilea. And in this passage we find Mark, the evangelist. Y en este pasaje miramos a el evangelista Marcos. He gives us a graphic account of him stilling the storm. Y miramos a Marcos dando empieza a hablar sobre la tempestad que se levantó As they were crossing the Sea of Galilee. mientras pasaban el río o el mar de Galilea. But just like the disciples, Pero como los discípulos, many times we find ourselves in the midst of storms. o así como los discípulos, muchas veces nos encontramos a nosotros en medio de la tormenta. Problems and difficulties in our lives. Problemas, dificultades en nuestras vidas. But this morning I want to remind you Pero en esta mañana yo quiero recordarle that we can experience God's peace que podemos experimentar o tener experiencia con la paz de Dios even in the midst of a storm. aún en la tempestad. Let me ask you this. Deje preguntarle, How can we experience peace ¿cómo podemos experimentar la paz in the midst of a storm? en medio de una tormenta? I want to give you this morning Quiero decirle 4 key things y darle 4 puntos importantes of how you can experience peace even in the midst of a storm. de cómo poder usted experimentar paz aún en medio de la tormenta. Number 1, Número 1, trust the word of God. confíe en la palabra de Dios. Verse 35 said, El versículo 35 dice, that day when the evening came, aquel día cuando llegó la noche, he said to his disciples, le dijo a los discípulos, let us go to the other side. pasemos al otro lado. Jesus did not say, Jesús no dijo, let us go into the midst of the sea and drown in a storm. vayamos a la mitad del mar y ahoguémonos. He said, let us go to the other side. Dice, vayamos al otro lado. But the disciples didn't trust the words of Jesus Pero los discípulos no confiaron y tomaron la palabra que Jesús había dicho when they were caught up in the storm. mientras se encontraron en la tormenta. This shows that the disciples still didn't understand his authority. Esto quiere dar a entender y nos enseña que los discípulos no entendían la autoridad, ni entendían la autoridad de Jesús. They were committed to him as their Messiah, Todavía no estaban comprometidos a él como el Mesías. but they hadn't yet realized that Jesus was Lord over all the physical elements. O ellos ya sabían que él era el Mesías, pero no se daban cuenta de que era Señor sobre todas las cosas. The words, let us go to the other side, La palabra que Jesús dice, pasemos al otro lado, they had as much authority as the words that said, let there be light
in Genesis. Tienen tanta autoridad como aquellas que fueron dichos en el libro de Génesis, hágase la luz. But we find that the disciples were overwhelmed in this situation. Pero encontramos a los discípulos tan sobrecargados y por la situación. They were drawing on everything that they had learned about the laws of sailing. Ellos estaban tan confiados en las cosas que ellos habían aprendido sobre cómo navegar. But they weren't thinking about what Jesus had told them. Pero ellos no habían pensado en lo que Jesús había They dicho. were looking for a natural solution Ellos estaban buscando sobre una solución natural. when they were given a supernatural word from the Creator Himself. Aun cuando el Señor les había dado una palabra sobrenatural. They failed to take into account Ellos fallaron en tomar en cuenta that Jesus was on board. que Jesús es el Señor. They had forgotten about His words. Habían olvidado sus But palabras. saints, we need to trust the Word of God Pero como tenemos nosotros que confiar en la palabra de in the Dios, midst of a storm. en medio de la tormenta, Somebody said alguien dijo that if you have only the Word, que si usted solamente tuviera la palabra, you will dry up. usted se podría secar. But if you have only the Spirit, Pero si usted solamente tuviera el Espíritu, then you will blow up. usted explotaría. But if you have both the Word and the Spirit, Pero si usted tiene la palabra y el Espíritu de Dios, you will grow up. usted crecerá. You see how important it is that we have both the Spirit of God and the Word of God in our lives. Mira Amen? qué importante es tener la palabra y el Espíritu de Dios en nuestra vida. In 2 Peter En el segundo de Pedro, 1:16 through 19, the Apostle Peter says, del capítulo 1 al versículo 16, dice Pablo, says, we did not Pedro. follow cleverly invented stories mientras Pedro inventaba historias when we told you about the power and the coming of our Lord Jesus Christ. y enseñaban sobre la venida del Señor Jesús. It says, but we were eyewitnesses of His majesty. Pero fuimos testigos de su majestad, For He received honor and glory from God the Father. porque recibió gloria y honor de parte de Dios el Padre. When the voice came to Him from the majestic glory saying, Cuando el Señor le dijo, you remember He said, this is my son, y my son, cuando el Señor dijo de los cielos y le dijo a Juan el Bautista, este es mi hijo, whom I love. a quien amo, With Him all I am well pleased. con el cual tengo complacencia. And so we ourselves heard this voice Y nosotros escuchamos esta voz that came from heaven que vino del cielo when we were with Him cuando estábamos con él on that sacred mountain. en aquel lugar. Amen. So, you Amen. know, Peter, you know, John speaks of this experience Y Pedro y Juan habla sobre la experiencia that, you know, of what they felt or what they saw with God. de lo que sintieron o lo que miraron con Dios. The literal translation of verse 19 La traducción literal del versículo 19 Verse 19 says, and we have the word of the prophets made more certain. y dice y nosotros tenemos las palabras de los profetas aún reafirmadas And you will do well to pay attention to it y harás bien en tomar atención sobre as to a light shining in a dark place. como poner luz en un lugar oscuro, Which, you know, we can, really bring it down to this. lo cual podemos nosotros ponerlo de esta manera, That we que nosotros have the even more sure prophetic word of God. tenemos una palabra profética de Dios aún más certera. Amen? Amén. Many of us want a word from God. Muchos de nosotros queremos palabra de Dios. We say, oh God, speak to me. Decimos, Señor, háblame. And the Bible is right there in our hand. Y la palabra de Dios en tu mano. God has spoken to us. El Señor nos ha hablado. So the written word of God Así que la palabra escrita de Dios is a more sure word of prophecy es una palabra más certera de la profecía than any audible voice. que cualquier otra voz audible. How many times have you found yourself in that situation ¿Cuántas veces ha encontrado usted en esta situación? that you ask God, God, speak to me, Dice, Señor, háblame. and God is speaking to you, Y Dios te está hablando. and He's saying, look, it's right there, it's right in front of you, Y te dice, mira, ahí está enfrente de ti. and you're not seeing it. I'm talking to you. No lo estás viendo, te estoy diciendo que ahí está. That reminds me of a movie. Me recuerda de una película. Maybe not the greatest movie. Tal vez no la mejor película. How many of you guys ever saw that movie with Jim Carrey?
¿Cuántos han visto una película con Jim Carrey? It was called Bruce Almighty. Se llamaba el todopoderoso Bruce. And it reminds me that, he's driving down the road. Y me recuerda que él iba caminando en el camino. And he's upset at God and he's telling God, show me a sign, show me a sign. Y está enojado con Dios y le dice, Señor, mándame una señal, una señal. And here passes a truck full of signs in front of him. Y pasa un troque al lado de él con un montonal de signs, de That says, señales. don't go this way, or something like that. Y decía algo como decir, no vayas para ese lado, ve para aquel lado. And he misses it. Y él no lo miró. You know what? Many times that happens to us. ¿Sabe? Muchas veces lo que nos pasa, That God has put a sign right in front of us. que Dios nos ha puesto una señal enfrente de ti. And many times we choose to ignore it. Y muchas veces tomamos la opción de ignorarla. How many of us have gone into problems ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en problemas or into trouble o en situaciones? because we enter places that it's posted, Porque entramos a lugares que dice private property, do not enter, propiedad privada, no entre. and we just choose to ignore it, Y ahí vamos y nos metemos. and we get into problems. Y nos into trouble. metemos en problemas. We need to, look at what the Lord shows us. Amen. Tenemos que aprender y tenemos que mirar lo que el Señor nos está enseñando. Amén. And what better reference than the Word of God? Y qué mejor referencia que la palabra de Dios. We want to be, I know the Lord spoke to the prophets and He spoke to His servants, in an audible voice. Y yo sé que la palabra del Señor nos dice que a los profetas y a sus siervos les habló de una manera audible. Those were different times. Pero estos eran tiempos eran diferentes tiempos. And today we have the great privilege Y hoy en día tenemos el gran privilegio of having the Word of God. de Amen. tener la palabra de Dios. So let us read the Word. Así que leamos la palabra. And whenever we need anything from God, Y cuando necesitemos algo de parte de Dios, let us read the Word of God. leamos la palabra de Dios. The Bible says in Isaiah, La palabra del Señor nos dice en Isaías, Psalms 119, al Salmos 1:19, verse 165. o Salmo 119, versículo 65. It says, great peace have they who love your law, Gran paz tienen aquellos que aman tu palabra, and nothing can make them stumble. y nada lo podrá hacer caer. We can say, great peace have they Podemos decir, grande paz tienen aquellos who love your word, que aman tu palabra, because nothing will make them stumble. porque nada los hará caer. If we reference ourselves to the Word of God, brothers, Si nos ponemos a referencia con la palabra de Dios, the Bible tells us that nothing will make us stumble. la Amen? palabra de Dios nos dice, nada te va a tumbar. Isaiah 26:3. Isaías 23:6. It says, you will keep a perfect peace Tú pondrás perfecta paz of him whose mind is steadfast because he trusts en in aquel you. que su mente está enfocada en ti y ha Amen. confiado. Hallelujah. Amén, gloria a Dios. Number 2, Número 2. do not stay in fear. No permanezca en miedo. In verse 40, El versículo 40. we see the disciples Miramos a los discípulos and we see Jesus telling them, y miramos que Jesús les dice, why are you so afraid? ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué estás amedrantado? You still have no faith. ¿Acaso no tienes fe? Another thing that we need to remember, brothers, Y otra cosa que tenemos que recordar, mis hermanos, that when we are in the midst of the storm, que cuando estemos en medio de la tormenta, we should not stay in fear. no debemos de permanecer en miedo. And let's face this, Y mirémoslo. we all get afraid. Todos tenemos miedo. Amen? We Amen. all are afraid of difficult situations. Todos tenemos miedo de las dificultades. But don't stay there. Pero no se quede ahí parado. The cry of the disciples in verse 38 was, El grito lo que los discípulos empezaron a gritar ahí en el versículo. Master, don't you care that we are about to perish? En el 38 dice, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? We see that Mark gives us a perfect description of a fearful situation. Y Marcos aquí nos da una descripción perfecta de cuando una persona tiene miedo. You know, these men were experienced fishermen. ¿Sabe? Estos hombres aquí, ellos sabían cómo andar en un barco. They had experienced storms in that sea. Ellos sabían cómo manipular o estar en medio de una tormenta. But yet this was so serious Pero esta tormenta era tan seria that they were afraid. que tenían miedo. I'm sure they were probably shocked. Yo estoy seguro que a lo mejor estaban en shock. You know, when they found themselves in this situation. Y cuando miraron a esta situación. But what do we see from Jesus? Pero ¿qué miramos de parte de Jesús? He stands up
se levanta, he rebukes the wind, reprende al viento and he also, rebukes the waves. y calla y dice y reprende también las olas. I'm going to tell you something, brothers. Les voy a decir algo, mis hermanos. Faith kills fear. La fe mata el miedo, Just as fear can kill your faith. al igual que el miedo puede matar tu fe. They are opposing forces. Son fuerzas opositivas. So we need to choose to make faith the norm in our lives. Así que tenemos que poner la fe como principal en nuestra vida. I'm going to tell you a little story. Les voy a decir una historia. I work at prison, Yo trabajo en la prisión de Calipatria and I have no problem y yo no tengo ningún problema working in that place. en trabajar en ese lugar. I have been working there for 17 years. He trabajado ahí por 17 años. I've had jobs He tenido otros trabajos where I work in the office there in the prison, que he tenido ahí en la misma prisión trabajando en unas oficinas where I never had any contact with inmates. que donde yo no tenía que tener ninguna clase de contacto con los que están ahí en la prisión. And I had jobs Y he tenido otros trabajos where I have to go into the cell blocks donde yo tengo que ir dentro de donde están las celdas, donde están los prisioneros, up to the doors a las puertas where the prisoners are. donde están los prisioneros. Some of you might find that scary. A algunos de ustedes pues, les daría miedo entrar a una prisión. And my wife, she's always, said that she doesn't like going inside the prison. Y mi esposa dice siempre, a mí no me gusta andar metiéndome ahí en la prisión. It's an eerie feeling Es un sentir medio raro. when you go in and you pass through certain doors, they open up automatically, Donde usted pasa, cuando usted entra y luego pasa por unas puertas que automáticamente se abren and they close behind you, y pasa usted y se cierran. and the sound that it makes, it just echoes through the hall. Y el sonido que hacen las puertas al cerrar se hacen como un eco a través de toda la cárcel. Not only that, No nomás eso. but it is a different spirit. Es un ambiente diferente. You can feel Lo puedes sentir when you walk in there cuando entra, that there's a different spirit in that place. que hay un ambiente diferente en ese lugar. And there's all kinds of people Y hay de toda clase de personas, from all walks of life, de toda clase de caminares, from people that are doctors and attorneys, que personas que antes que estuvieran ahí fueron doctores o abogados people that have been firemen and police chiefs, o jefes de policía o de bomberos, or even guards. aún guardias. And then you have people that are murderers, rapists, Y hay otros que and son all- abusadores sexuales o asesinos o de otra you clase. have all that in a mix. Y ahí está todo revuelto. And I never had a problem going in there. Y yo nunca he tenido ningún problema en entrar. I always thought to myself, God is with me, God is going to take care of me, and that was it. Y yo siempre cuando entro digo, Señor, tú estás conmigo, nada va a pasar y todo va a estar bien. I even belonged to this group that was a group for crisis negotiations. Y aún yo soy parte de un grupo que es sobre negociaciones durante crisis. This was a group that was assembled to go in case there was a hostage situation. Este grupo está ahí dedicado a que si se pone una situación muy difícil dentro de la prisión, pues es donde entramos nosotros. When you go in to work at the prison, Cuando usted va y trabaja en la prisión, there's a paper that they make you sign hay un papel que usted firma that says que dice that if there's a hostage situation, que si hay una situación peligrosa, they will not negotiate your trade for the release of that person. que dice que no negociarán con los prisioneros para que te suelten a ti si es que te tienen como agarrado ahí ellos. That should be something that really makes you kind of scared, right? Y es algo que pues le da a uno que ay. In the state of California, En el estado de California, our prison in Calapat nuestra prisión aquí en Calipatria had been known as one of the most violent prisons in the whole state and the country.
ha tomado el número 1 de las prisiones más violentas en todo el estado de California y en todo Estados Unidos. There's been so many things going on Han pasado de tantas cosas ahí that they had to raise fences, put fences where we never had fences. donde que se ha tenido que poner las bardas aún más altas, poner bardas donde no tenían que poner bardas. And just to make a long story short, Y para hacer una historia grande pequeña, I never had a problem going in there. yo nunca he tenido ningún problema. I could walk between inmates Yo puedo caminar ahí en medio de los prisioneros and and just do my job, what I had to do. y hacer mi trabajo. Usted sabe, hacer lo que tengo que hacer. I could go stand in front of a cell Puedo ir a ponerme enfrente de una celda and talk to an inmate, y hablar con con el prisionero ahí, and I had no problem y no tengo ningún problema. because I've always thought this: Porque siempre me he puesto en la mente esto: God is with me. Dios está conmigo. I have a fence that God has put around me to protect me. Yo tengo un vallado alrededor mío que ha puesto para que me proteja. So there's nothing to be afraid of. Así que no hay nada de que tener miedo. But you know what? Pero ¿sabe qué? Fear is a real thing. El miedo es una cosa seria. Fear can come and overtake you in a matter of seconds. El miedo te puede tomar, te puede hacer que te bloquees en un segundo. I had been out of work for 2 years. Yo he estado fuera del trabajo por 2 años. And when I was out of work for those 2 years, I went back to work. Yo estuve fuera del trabajo por 2 años y cuando yo regresé al trabajo, tuve que ir allá al trabajo. When I came back, I had to work inside an office outside the perimeter. Y cuando llegué ahí, me pusieron a trabajar en una oficina fuera de los perímetros de la cárcel. And I didn't have a problem with that. I thought, oh, that's good. Y dije, bueno, está bien, no hay ningún It's problema. work. Thank God I'm back at work. Es trabajo, gracias a Dios por el trabajo. But then that job, they did away with it and they told me you need to go work inside. Y este trabajo lo descontinuaron y me dijeron, tienes que regresar adentro de la cárcel. And I started working inside this office. Y empecé a trabajar dentro de esta oficina. And remember this, I worked inside the prison before. Y recuerdo, yo he trabajado dentro de la prisión antes. But this time, things were a lot different. Pero esta vez las cosas eran bien diferentes. I wasn't working around inmates. No estaba trabajando con los que estaban dentro de la cárcel. I was working inside. Estaba trabajando adentro. And the first day that I worked in that place, Y el primer día que trabajé en ese lugar, this spirit of fear este espíritu de miedo came upon me. me entró. It was so great. Era algo tan grande. I started playing out all kinds of different things in my mind. Me empezaron a venir tantas cosas en mi mente. And I thought, wait a minute, what's going on? Y dije, ¿qué está pasando? And it got to the point Y llegó a un punto. that I got up from my seat from that office. Me levanté de mi asiento y de That esa I oficina. walked out of that prison. Salí fuera de la I prisión. went all the way to the parking lot. Fui yo hasta el parqueadero o el estacionamiento. And I went and sat in my car Y me fui y me senté en mi carro. because of that. Por la situación que estaba yo pasando ahí. Brothers, fear Mis hermanos, el miedo can be paralyzing. te puede paralizar. So we need to overcome fear. Así que tenemos que nosotros sobrepasar el miedo. And so how do we overcome fear? Así que ¿cómo podemos vencer al miedo? We overcome it by faith. Lo vencemos con la fe. Amen? Amén. Number 3, Número 3. be assured of God's goodness. Asegúrate a ti mismo de la bondad de Dios. This is the third key. Este es el tercer punto. We got to understand Tenemos que entender that not all storms come from God. que no todas las tormentas vienen de parte de Dios. Here in verse 39, El versículo 39. we can see that Jesus rebuked the wind. Miramos que Jesús reprende al viento. Jesus certainly wasn't rebuking the Father. Lógicamente Jesús no estaba reprendiendo al Padre Or this was something that the Father had caused. o algo de que se había hecho por parte de Dios, But it shows pero nos enseña that although God does sometimes controls the weather, que nos enseña que aunque miramos que Dios puede controlar el clima, it's not always so. no es todo el tiempo no todo el tiempo lo va a estar haciendo. Satan can bring storms with God's permission. El diablo puede traer pruebas o tormentas a nuestra vida con el permiso de parte de Dios. Amen. We remember Job. ¿Se acuerdan en la palabra de Dios el libro de Job? Job,
went through the experience that he went through, Job pasó a través de la experiencia que él pasó. but you know, Satan had to ask God permission in order for him to come and bring that conflict or that upon his life. Pero encontramos en los primeros capítulos de Job que el diablo fue y le pidió permiso a Dios para él poder hacer lo que hizo contra Job. And so we know that, you know, that the Father cares for us. Así que miramos que Dios nos ama, tiene cuidado de nosotros. And sometimes he has to allow certain things in our lives for us to be able to learn a lesson from that so that we can continue in our lives. Y hay veces que Dios permite cosas que pasen en nuestra vida para poder nosotros crecer y seguir caminando nuestra vida. As an example with our children, Como nuestro ejemplo con los niños. you know, when we tell our kids, Cuando le decimos a nuestros hijos, you know, we tell them, sit still, stay there, don't move, stay in that place. siéntate, quédate ahí sentado, no te muevas. And they don't, they fidget, they move around, they do all kinds of things, right? Y corren y caminan y hacen tantas cosas y no nos hacen caso. And then we tell them, don't move, because if you fall, you're going to hurt yourself. Y le decimos, no te subas ahí porque te vas a caer y te Or we vas a tell them, lastimar. don't touch the socket because you're gonna hurt yourself. No metas el dedo ahí en el de la electricidad, te vas a electrocutar. Or do we tell them, you know, don't touch the stove because you're gonna hurt yourself? No toques ahí la estufa porque te vas a quemar. And what happens many times? ¿Y qué pasa? They fall, they hurt themselves, Se caen y se pegaron or they put their finger in a socket. o meten el dedo como el hermano Juan Carlos una vez lo hizo. Y I did it too. Or they touch the stove and they get burned. o ve y toca ahí el fuego, la lumbre y se quema. And so what do? ¿Y qué hacemos? We go hug them, you know, comfort them. Y vamos y como padres los recogemos, los abrazamos, los damos confort. If they're crying, we calm them down. Están llorando y los tratamos de calmar. And then we tell them, Y después les decimos, you see, that ¿Ya is ves? why I told you not to do that. ya ves, por eso te dije que no lo hicieras. And what happens? ¿Y qué pasa? They learn a lesson from it. Aprenden una lección sobre So eso. how much our Heavenly Father, Así que cuántas veces nuestro Padre Celestial, many times He tells us, son, don't go there. muchas veces nos dice nuestro Padre, dice, hijo, no vayas ahí. Daughter, stay away from that. Hija, no te metas ahí. You know, when I was in charge of the youth, Cuando yo estaba encargado de los jóvenes aquí en la iglesia, as a youth pastor, I always told my young people, you know what? When it came to relationships, cuando como pastor de jóvenes yo le decía a mis jóvenes, le decía, miren, tengan cuidado con las relaciones. and you know, I would tell them this, don't do that. Y le decía, mira, no vayas a hacer esto, no vayas a hacer aquello. And many times they turn around and did the same thing that you told them not to do. Y muchas veces lo que le decía a uno, no lo ve y los hagas, ahí van y lo hacían. And then they were like, oh, now I understand. Y decían, bueno, pues ahora ya entiendo. But see, we don't have to go through that. Pero, ¿sabe? No tenemos que pasar por esas situaciones. When the Lord tells us Cuando el Señor nos enseña that we need to do certain things, que tenemos brothers, que hacer ciertas cosas, we need to obey His word. Amen. tenemos que obedecer su palabra. Amen. Amén. Gloria a Dios. I'm going to conclude with this. Voy a llegar a cerrar con esto. Many times, Muchas veces, it doesn't matter how long you've been serving God. no importa qué tanto has servido al Señor o qué tanto tiempo has servido a Dios. There is times when you sometimes, Hay veces que, hay veces, it's unfortunate, es desafortunado. you question yourself. Te cuestionas a ti mismo. You might even come and ask yourself, Puedes a lo mejor venir a ti mismo y preguntarte a ti mismo, is God real? ¿acaso Dios es verdadero? If I'm serving God, why is it that these things happen to me? Y si le sirvo a Dios, ¿por qué me pasa lo que me pasa? And I'm pretty sure I'm not the only one that has had those thoughts. Y estoy seguro que no somos los únicos que hemos pensado en eso. That we go through a trouble, tribulation, Que pasamos por una tribulación, un problema, we're so defeated y estamos tan en el suelo that, you know, we turn around and we say, you know, really, God, you know, are you really real? y volteamos a Dios y dice, Señor, ¿verdaderamente existirás? Last year, me and my wife and our family, you can say, we went through a situation. Y el año pasado mi esposa, mi familia pasamos por una situación. And I'm going to tell you this.
Y les voy a decir esto. And I'm being honest with you. Y estoy siendo honesto con usted. I've been a Christian since I was 11 years old. Yo he sido cristiano y he estado en los caminos de Dios desde que tenía 11 años. I've served God since I was 11 for the past. Now I'm not saying that I'm not serving God now, but for the past 30 years. Y ¿cómo se llama? Yo he estado sirviendo a Dios. Y con esto no digo que soy un siervo de Dios o algo, pero desde los 11 años hasta ahora he estado en el Señor por 30 años. I'm going to be 42 years old this year. Voy a cumplir 42 años en este año. And I've experienced God in many different forms. Y he experimentado a Dios en tantas diferentes situaciones y maneras. And I've known that God has always been there for me. Y yo sé que siempre ha estado Dios ahí para mí. When I needed Him financially, He's been there for me. Cuando no he necesitado financieramente, Él ha suplido. When I needed Him there to strengthen me because of whatever situation, He's been there for me. Cuando yo lo he necesitado por fortaleza, por cualquier situación, Él ha estado para fortalecerme. I never questioned the fact that God was not real in my life because I knew I had experience in my life. Nunca en mi vida me he cuestionado a mí mismo decir que Dios no existe o que no es real. And I had never, always, I've always been a person Porque yo siempre he sido una persona that if there's a problem que si hay un problema or a situation, o alguna situación, I'm being honest with you. estoy siendo honesto con usted. I don't lose sleep over it. Yo no pierdo el sueño o se me va el sueño por la situación. My wife has always complained to me about that. Mi esposa siempre me dice eso. She's told me, well, how is it that you can sleep through this? Y me dice, ¿cómo puedes dormir And cuando estamos pasando por esto? I tell Dormir. her, you know what? There's nothing I can do about it right now. I'll wait till tomorrow. Y le digo, pues no voy a hacer nada ahorita, voy a dormir y mañana Well, why haremos. am I going to lose sleep? ¿Y por qué voy a dejar de dormir por eso? I have maybe you can say a curse and a blessing in my life. Podríamos decir una maldición y bendición al mismo tiempo. I'm deaf in one ear. Estoy sordo de un lado de mis I oídos. can't hear with my right ear. No puedo escuchar de mi lado derecho. And I say it's a blessing Y digo que es una bendición. because when I have to go to sleep, Porque cuando me acuesto, you know what I do, right? ¿sabe lo que hago? I sleep on my left ear. Me tapo el otro oído así. And so when I go to sleep, Así que cuando me voy a dormir, the train can pass. el tren puede pasar por arriba The mío. dogs can be tearing up whatever out there. Los perros pueden estar allá mordisqueándose allá afuera. Or they can be stealing something from my car, which they have. O pueden estar robándome algo del carro. Lo que han hecho. And I don't wake up. Y yo, I'm dormido. asleep. Dormido. And I say it's a curse and a blessing Y por eso digo que es una bendición y una maldición. because sometimes my wife is, she's like, Joe, Porque muchas... Alele. the Porque dogs muchas- are barking, the dogs are barking. Porque muchas veces mi esposa ahí está, yo, levántate, los perros. And I get up and I'm like, oh my God, and Y digo, ¿qué? I do whatever I have to do and I go back to sleep. Y me levanto y, ay, And I just put my head back on the pillow y voy y hago lo que tengo que hacer y regreso y pongo mi cabeza otra vez me acuesto and I'm gone. y puf, me duermo. Forgotten about it. Y se me olvidó. I'm back asleep Estoy dormido. within seconds. I don't even remember when I segundos. fell asleep. I fell asleep. Y ni me acuerdo cuando, me quedé dormido. Nomás me quedo dormido. But the situation that me and my wife went through last year, Pero la situación que pasamos el año pasado, mi esposa y yo, and don't get me wrong, y no me tome mal. I didn't say to myself, God is not real. No me dije a mí mismo, Dios, tú no existes. But I did question, I did question. Pero sí cuestioné And I said to God, y le dije a Dios, why are you allowing us to go through this? dije, Señor, ¿por qué permites que pasemos por eso? And this was something heavy. Y fue algo bien pesado And it was something hard. y difícil. To the point that I even said, Lord, I've been faithful all my life. I've served you. I never did drugs. I never did any of those things. Lord, I gave my life to you when I was young. Y al punto que yo le dije, Señor, yo te he servido, nunca he estado en drogas, en alcoholismo, en nada. Siempre te he servido, aún desde mi juventud. And when my wife would come and ask me, Y cuando mi esposa venía y me preguntaba, and she would say this to me, y me decía esto, why is this happening? ¿por qué nos está pasando esto? It took a lot from me ¿Sabe? Tomó mucho de mí. to show a face Enseñar o poner una cara that did not really
show how I felt inside my que no heart. enseñara lo que verdaderamente estaba yo pasando dentro de mi corazón. I still turned to her and I said, you know what? Don't worry about it. Everything's going to be all right. Y aún yo me volteaba a mi esposa y le decía, ¿sabes qué? No te preocupes, todo va a estar bien, Dios va a hacer algo. And she would say, well, why? Why are we going through this? What are we going to learn from this? Y me decía, ¿pero por qué? ¿Por qué pasamos por esto? ¿Qué vamos a aprender de esto? And I said, you know what? Don't worry about it. But in the long run, we will find out why God allowed us to go through this. Y le decía, mira, no te preocupes, después entenderemos por qué estamos pasando por esto. But yet in my heart, you know, it was hurting Pero dentro de mí dolía, because I asked myself, porque me preguntaba, I asked God, cuestionaba a Dios y le I said, preguntaba, Lord, why do we have to go through this? Señor, ¿por qué tenemos que pasar por eso? We all do this. Todo esto lo hacemos todos. We look at the neighbor and the neighbor's selling drugs or doing this, doing that. Y vemos al vecino tal vez y miramos al vecino haciendo cosas malas, vendiendo drogas, yo qué sé. And I tell you that because I lived next to a neighbor that was doing that. Y le digo esto porque yo estaba cerca de una clica. And yet, Y todavía, you know, he was doing, the cops never came to his house. y los policías nunca iban ahí. You know, he wasn't working. Y él no estaba trabajando. And I didn't see him struggling or coming over to my house asking me for money to help him pay for something. Y yo nunca lo miraba salir, andar pidiendo dinero, o venía a preguntar, hey, ¿me ayudas porque no tengo para pagar esto? And yet I look at my life and I say, Lord, you know, look, I serve you. I have a job. And why do I have to go through this? Y yo le decía, Señor, mira, Señor, yo te sirvo, tengo un trabajo, pero ¿por qué tengo que pasar por eso? And one thing Y una cosa that I can tell you, que te puedo o le puedo decir, that God showed me, and I'm not saying that I heard it in an audible voice. y le puedo decir que Dios me enseñó, y no le voy a decir que lo escuché de una voz audible. I very seldom dream. I don't dream a lot. Es muy raro cuando yo sueño cuando estoy dormido. But when I have dreams, they usually mean something. Pero cuando tengo un sueño, usualmente es porque Dios me está enseñando algo o quiere dar a entender algo. And in a dream, God told me, Y en mi sueño Dios me decía, don't worry. no te preocupes, Everything's going to be okay. todo va a estar bien, Everything's going to be fine. todo va a estar bien. And so I had to grab a hold of that. Y tuve que agarrarme de eso. And I had to just say, Lord, Y tuve que decir, Señor. I don't know actually, Y le dice, Señor, no sé, but I know that you have my back. pero yo sé que tú estás ahí ayudando. I know that you're right there next to me. Sé que estás al lado mío. I know that you walk with me. Sé que estás caminando al lado mío. What better ¿Qué mejor life could you have podrás tú tener? O qué mejor vida podrás tú tener? than have a life when you know that God is walking right along with you? Caminar y decir, Señor, yo sé que tú estás al lado With mío. God Con Dios in our lives, en nuestras vidas. it is the majority. Vamos a siempre ser la mayoría. Just like my wife mentioned this morning, Como mi esposa decía en la mañana, I rather have God with me than not have God with me at all. preferiría tener a Dios conmigo que no tener a Dios conmigo en totalidad. And to finish this, Y para cerrar, Romans 8, Romanos capítulo 8, 35 through 39. 35 al 39. The Word of God says, La palabra de Dios dice, this is Paul writing to the Romans, y Pablo hablando a los romanos en Romanos 8, 35. who shall separate us from the love of God? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Shall trouble ¿Tribulación? or hardship ¿Angustia? or persecution ¿Tal vez persecución? or famine ¿O hambre? or nakedness ¿O desnudez? or a danger or sword? ¿O espada? ¿O peligro? It says no. No, All these things, como está escrito, porque We- todas estas cosas. it says that we are more than conquerors through him who loves us. Porque dice, porque nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. And then Paul says something very key here. Y hay algo que Pablo dice aquí muy importante. For I am convinced Porque estoy seguro that neither death nor life, que ni la muerte ni la vida, neither angels or demons, ni ángeles ni principados, neither the present nor the future, ni potestades ni lo presente ni lo Nor- porvenir, any powers, ni lo alto, neither height or depth, ni lo profundo, nor anything else in all creation ni ninguna otra cosa creada will be able to separate me from the love
of God nos through podrá Christ Jesus. separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Brothers, Hermanos, no matter what you're going through, no importa lo que estés pasando, no matter what you're no experiencing, importa lo que estés just experimentando, remember recuerda that there's nothing that would ever separate us from the love of que no God. hay nada que nos podrá separar del amor de Because He is Cristo. more powerful than anything that can come against Porque Él you. es más poderoso que cualquier cosa que pueda venir contra nosotros. And this morning, if you are struggling, Y en esta mañana, si estás batallando whether it be financially, financieramente, whether it be spiritually, whether it be espiritualmente, physically, físicamente, just remember solamente acuérdate that there's nothing that can come between you and God. que no hay nada que pueda venir entre medio de ti Why don't y we Dios. stand ¿Por qué no nos this morning? ponemos de pie? This morning, I just want to give you the opportunity Y en esta mañana quiero solamente dar la oportunidad that if there's something that you're going through in your life, que si estás pasando por algo en tu vida, and I want to tell you this, te quiero decir esto. God has everything under control. Dios tiene todo en control. But if you feel Pero si sientes that there's no control over what your situation, que no tenga control, que pareciera que no hay control en tu situación, I want to invite you to step into the middle aisle. quiero invitarte a que pases a la mitad en el pasillo del medio. It is not to embarrass you or to single you out, Y no quiero con esto hacerte que te sientas mal, but I want to do it pero quiero hacerlo because we want to pray for you. porque quiero orar por usted. If there's anything you're going through, whether it be physically, spiritually, Que si estás pasando algo físicamente o espiritualmente or financially, o financieramente, you know, we want to pray for you this morning. queremos orar por ti. Or maybe you have a loved one O tal vez tienes a un familiar that is lost, que ha perdido, that needs God in their lives. que necesita a Dios en su vida. Why don't you step into that aisle ¿Por qué no te pones en medio de ahí? and just step in there and be in the midst of it? Y solamente ponte delante de Él. Be that bridge that fills that gap. Y sé ese puente que llene ese lugar. That you are standing in there for someone in your life. Que te pongas ahí para alguien en tu familia. And I'm going to ask some brothers and sisters to come and pray for our brothers here in the aisle. Y le voy a pedir a aquellos que están ahí en las bancas que pasen y oren por sus hermanos. And let us just pray Y oremos. that God would, you know, just answer their petition. Que Dios responda a la petición. That God would answer the prayer. Que Dios responda a su oración. That in the midst of sickness, Que aún en medio de la enfermedad, God is going to give you the victory. que Dios siempre te va a aún dar la victoria. And I tell you that because I've seen God heal people. Porque yo he mirado a Dios sanar. I've seen the healing hand of the Lord upon even our own lives. Porque aún he mirado la mano sanadora de Dios sobre mi vida. But we need to take that step of faith. Pero necesitamos poner y tomar ese paso de We fe. need to take that step of faith Ese paso de fe. so that God can do something in our lives. Para que Dios haga algo en nuestra vida. Those of you that are around the brothers, why don't you just turn to them and just extend your hand Y aquellos que están ahí alrededor de nuestros hermanos, ¿por qué no te volteas y extiendes tu mano? and let us pray ¿Y por qué no oramos? that the Lord will do what He needs to do in the lives of our brothers and sisters. Que el Señor Amen. haga lo que tenga que hacer en la vida de nuestros hermanos y hermanas. Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta mañana, Por Señor. las veces que Padre, tú conoces la intentaste necesidad, Padre, de cada persona, Señor. Tú conoces la situación, y Padre. tratas de En el nombre de olvidar Jesús te las pedimos en este lágrimas día, Señor, que tú toques, Señor, las vidas, Padre, de cada persona, Señor. Que tú hagas, Señor, tu voluntad, Señor, sobre las vidas, Señor, de tu pueblo en este día, Padre Santo. Que tú, Señor, toques cada corazón, Padre, cada mente, Señor, cada vida, cada alma, Señor, en este día, Padre Santo.
y que tú hagas, Señor, tu voluntad sobre sus vidas, Señor. Padre, en este momento, Señor, reprendemos todo espíritu, Señor, contrario al tuyo, Padre, en las vidas, Señor, de nuestros hermanos, Señor, en las vidas, Padre, de los familiares, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, todo espíritu de enfermedad, Señor, que tú, Padre, en este momento, Padre, tú lo ates, Señor, y lo echamos fuera, Señor, de cada vida, Señor, ya sea cáncer, ya sea diabetes, Señor, o lo que sea, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, lo atamos y lo echamos fuera de este lugar, fuera de cada persona, Señor, en este día, Señor. Oh, Padre, yo te pido por aquellos, Señor, que, Señor, están atados, Señor, Padre, por drogas, Señor, por algún vicio, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, Padre, que tú, Padre, empieces, Señor, a deshacer esas cadenas que el enemigo ha puesto sobre las vidas, Señor, de algunos de los hijos, de algunos de los hermanos, de algunos de los parientes, Señor, de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos, Señor, libertad, liberación, Señor, sobre las vidas, Padre, de esas personas, Señor. Para aquellos que están, Señor, pasando por problemas financieros, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido en este día, Padre, toca sus vidas, Señor. Oh, Padre, trae, Señor, finanzas a su vida, Señor. Trae, Señor, prosperidad sobre sus casas, sobre sus familias, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, quebramos esas cadenas de pobreza y desatamos de tu bendición, Padre, sobre las vidas de tu pueblo, Señor. Oh, a ti sea la gloria, Padre, en este día. A ti sea la honra, Señor, en esta mañana, Padre. Te adoramos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado, Señor, paz en esta mañana, Señor. Porque tú nos das, Señor, paz en este día, Señor. De que podemos sentir, Padre. Podemos, Señor, saber, Señor, que tú tienes todo bajo control en las vidas, Señor, de tu pueblo. A ti sea la gloria y la honra, Señor, en este día. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Padre Santo. Oh, a ti sea la gloria, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque tu palabra dice que nosotros somos más que vencedores, Señor. Que no hay nada en esta tierra, Señor, ni debajo de la tierra, Padre, que podrá separarnos, Señor, de tu amor, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Gracias. Gracias te damos, Cristo. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre Santo. Tuya es la gloria, Padre. Tuya es la honra, Señor. Tus pasos. Aleluya. En paz. Aleluya. En medio de la tormenta. Y puedes tener. Te adoramos, Señor. Paz en la Oh, sí, Señor. tormenta. Solamente tú nos puedes dar esa